Buenas noches, estamos aquí presentes los miembros de ANIEM. Vamos a llevar a cabo en esta ocasión los foros sobre oralidad. Esta serie de foros va a constar de dos primeros para comenzar. Hoy se realizará el primero, efectivamente. Vamos a presentar a nuestras ponentes. Nuestras ponentes que nos acompañan el día de hoy son la doctora Patti Gámez Alarcón. Ella es de formación profesora de primaria, licenciada en Pedagogía por la Normal Superior, maestra en Pedagogía Terapéutica Superior por la Universidad Pontificia de Madrid y doctora en Medida, Diagnóstico y Evaluación de la Intervención Educativa por la Universidad de Anáhuac. También tenemos con nosotros a la maestra Amalia Isabel Núñez Avilés. Ella es licenciada en Educación Primaria por la Universidad Pedagógica Nacional y maestra por la misma universidad. También cuenta con la licenciatura en Educación Media Superior y se ha desarrollado como investigadora y actualmente miembro activo de ANIEM. Finalmente presentamos a la maestra Citlali Gómez Camas. Ella es de formación licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana, ha participado en voluntariados en el extranjero y ha elaborado tesis sobre el enfoque comunicativo en la educación media superior. Actualmente es profesora de una universidad privada. Pues bienvenidas. Vamos a dar paso a este primer foro sobre oralidad, recordando antes que la oralidad es aquel elemento de conocimiento de la cultura que enmarca las competencias comunicativas y que por lo tanto es clave para eliminar la irregularidad, el bajo aprovechamiento o la deserción escolar. Además es un elemento importante en el desarrollo de no solamente de la lengua o del español, sino que nos da pauta para la presentación, sobre todo escrita, de muchos de los elementos que son necesarios en nuestros estudiantes. Pues vamos a comenzar. Bienvenidos. Iniciamos con la maestra Citlali, con la ponencia o la temática vocabulario, léxico, oralidad. Adelante, maestra. Hola a todos, me da mucho gusto estar aquí. Y bueno, para empezar este tema muy interesante acerca de la oralidad, de la adquisición del léxico, pues ya independientemente de cada hablante individual, nuestro vocabulario. Para ir definiendo esta parte es muy importante entender qué es la oralidad y desde qué punto de vista estamos partiendo. Es decir, desde qué científicos o desde qué sustento teórico estamos partiendo. Entonces, para entender primero cómo empieza la oralidad, tenemos que entender que fuimos bebés. Al principio de todo esto, nosotros empezamos a balbucear lo que se le conoce como el protolenguaje. A medida que crecemos, empezamos a obtener y adquirir nuevo léxico. Por ejemplo, empezamos a nombrar a nuestro mundo y ahí es donde empezamos a ejercer nuestra lengua y sobre todo el habla, ¿no? Entonces, ya de ahí que nosotros tenemos esa adquisición, empezamos a entender que la lengua oral es parte fundamental para obtener un objetivo, para concretar la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo dice Daniel Cassani, Carlos Lomas y Amparo Tuzón. Ellos dicen y comentan acerca de que la oralidad o la lengua oral tiene que ver con todo este proceso de acción y objetivo, es decir, concretar la comunicación. El ser humano, las personas hablamos no solamente porque necesitamos hablar, sino porque hablamos porque necesitamos concretar una acción. Así lo dice Lomas en sus artículos. Entonces, la oralidad, la lengua oral, no solamente va a ser una intención del hablante, sino también una forma de observar
de ver en qué contexto me encuentro, en qué situación comunicativa me encuentro y con qué o quiénes hablantes me encuentro para poder comenzar a hablar. Y tiene que ver con el dominio de los registros o variedades lingüísticas que pueda tener el hablante. Entonces, para ir definiendo cada uno de estos conceptos, la adquisición del léxico se va dando de manera muy natural y ya lo decía Saussure, no depende tanto del significado o el significante, sino que va a depender de nuestro contexto social y cultural en el que nos encontremos. Ahora, ya nuestro vocabulario que nosotros vamos adquiriendo depende de muchos insumos culturales, también depende del nivel de estudio y depende mucho también cuánto dominio tienes tú como hablante, ¿no? Ya sea que seas profesora, ya sea que seas estudiante, ¿cuánto dominio tienes tú de los registros orales? En conclusión, ¿qué sería entonces la oralidad? La oralidad es entendida como el estudio del código oral, que significa trabajar todas estas variedades lingüísticas, comunicativas que tiene la competencia comunicativa oral, es decir, trabajar y dominar registros orales, como por ejemplo los géneros orales, el debate, las conferencias, la narración, la exposición, etc. Entonces, todo este dominio que va a tener el hablante al momento de desenvolverse con el mundo, con los hablantes que están en torno a tus contextos, eso es la oralidad. Y existe varias escuelas que lo trabajan, entre ellas la didáctica de lengua y literatura, ¿no? También el enfoque comunicativo del marco europeo común. Existen muchos sustentos teóricos que ayudan a trabajar la oralidad, que no va a ser otra cosa más que trabajar esta lengua inmediata, espontánea, esta lengua inmediata y espontánea que tenemos y que es de tipo conversatorio y que es la preferida del hablante, ¿no? Eso es en conclusión. Gracias. Pues maestra Citlali, me deja una serie de elementos muy importantes para seguir mi comentario. Y en este sentido, la maestra Citlali, al respecto de la oralidad, nos marcaba un momento muy importante, que es cuando el niño comienza a emitir sonidos. Algunos teóricos dicen que en este proceso de oralizarnos como seres humanos, reproducimos el mismo sistema que seguramente nuestros ancestros habrán tenido que realizar, ya que la oralidad, el lenguaje oral, es el primer sistema complejo que conocemos en este intento humano de comunicarnos, de expresar ideas, de querer alcanzar objetivos, de querer realizar actividades. Entonces, esto para el ámbito de los maestros y sobre todo del aprendizaje escolar es muy importante, porque cuando el niño está pequeño e ingresa a el espacio infantil, ya sea a una guardería, a una comunidad de aprendizaje de niños pequeños, al preescolar o a la primaria, el niño, el primer recurso que tiene es el recurso oral. Y los maestros tenemos que ir ayudando a que el vocabulario, sus expresiones, los enunciados, las construcciones de esos enunciados, el niño las vaya escuchando. Es decir, la escuela se vuelve un espejo de esas expresiones orales para que el niño vaya haciendo dos grandes cosas. Primero, teniendo conciencia externa oral y luego conciencia interna oral.
Es decir, cuando el niño se da cuenta que lo que habla, que las palabras que usa, que las expresiones que emplea, porque las ha heredado de su cultura, de su casa, de la comunidad, pueden escribirse, y que mucho de lo que se escribe él lo ha oído porque otros lo leen o lo expresan, que en los letreros, en la propaganda, en los libros hay palabras y esas palabras él las puede decir. Él va a adquirir con esa provocación del maestro, con ese hacerlo consciente, va a ir adquiriendo esa conciencia interna, va a irse escuchando. ¿Esto por qué es importante? Porque va a dar pauta a una serie de habilidades, tanto cognitivas como metacognitivas, que van a asociarse a lo que es la reflexión, la discusión interna, la comprensión. Esos procesos tan importantes que vamos a requerir para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida laboral, para nuestra vida académica, se adquiere, se logra cuando el maestro, los padres, las personas adultas que rodeamos al niño, vamos ayudándole a que eso que oraliza, eso que expresa, eso que habla, eso que quiere comunicar, el niño lo puede pensar. Ese estado consciente de que estoy hablando. Y luego viene también otra intervención adulta, y por supuesto que los maestros también estamos involucrados, que es esta conciencia externa de la oralidad. Y aquí se van a desencadenar dos grandes procesos. Primero, uno que depende de lo interno y que es mi organización para yo expresar una idea, y que va a dar parte a otro proceso de oralidad muy importante, que es la argumentación. En el momento que una persona, un alumno, organiza lo que piensa, incluye, enriquece lo que va a decir, estamos frente a una parte externa de la oralidad, que es la parte de la argumentación. Pero también se da a otra parte externa de la oralidad, que es la capacidad de escuchar lo que otro dice, y a partir de lo que otro dice, yo imagino y vinculo con mi propia oralidad interna. Es un círculo virtuoso que nos corresponde a los adultos ayudar, acompañar, para que estas palabras, que como decía muy bien la maestra Citlali, empiezan con los balbuceos, luego la pronunciación de las primeras palabras, luego el festejo que los adultos hacemos de estas primeras palabras. Sí, eso es muy importante. Luego, conscientemente, cuando el niño pide cosas y los adultos les decimos cómo se llaman, cómo es el nombre que le corresponde a esa cosa o a esa acción, vamos enriqueciendo el vocabulario, que lo vamos atando a enunciados, a expresiones, a narrativas, a grandes discursos, pero que luego en la escuela se tienen que volver el insumo más importante para que el niño haga este proceso interno y este proceso externo. Lo que me tocó a mí comentar, pues, es la importancia de la oralidad como un insumo, un elemento escolar. Por lo tanto, luego el uso del diccionario, la búsqueda de significados, va a adquirir un valor muy importante. Pero no olvidemos, maestros, que lo primero es dar pauta a la expresión de nuestros niños, de lo que ellos dicen, para que en función de eso adquieran esta oralidad interna y esta externa. Muchas gracias. Muchas gracias a mis compañeras, a la maestra Citlali, a la doctora Patti. Me voy a permitir compartir pantalla para platicarles un poco acerca del uso social y el uso educativo de la lengua. Como ustedes podrán
apreciar aquí. Bueno, el lenguaje es una vía de doble sentido. Una cosa es lo que nosotros decimos y otra cosa lo que se entiende. Aquí les puse algunos significados donde hago hincapié que no existe un lenguaje o una comunicación neutra. El mensaje en sí mismo tiene una intencionalidad. Cuando yo adquiero un lenguaje y quiero utilizar lo que ese es el principal factor de la oralidad, el saberlo utilizar, siempre lo hago con una intención. ¿Qué quiero comunicar? Pero ello no viene solo y es algo que debemos de tener muy en cuenta los maestros. Viene con una carga emocional. ¿Cómo lo hago? ¿En qué contexto lo hago? También mi lenguaje corporal tiene mucho que decir, mi actitud, los gestos que yo realizo, y esto en un docente es muy importante porque es lo que yo quiero dar a entender a mis alumnos. ¿Qué aspectos voy a provocar yo en aquel niño que a diario me está viendo en el aula? Si yo llego y con muy buena voz que yo les diga buenos días, pero si mi cara no es de agrado, si mi actitud no es de agrado, el niño lo percibe. Me llamaba mucho también la atención lo que comentaba mi compañera Citlali. Voy a poner otra diapositiva, déjenme ver si me lo permite la computadora. El uso social y el uso educativo de la lengua en algunos contextos es muy notable y les voy a decir por qué. La educación indígena está muy invisibilizada en este aspecto. El uso social de un niño de una comunidad indígena, el uso social de su lengua es muy diferente al uso educativo que tiene. El niño, hagan de cuenta que la escuela lo ha partido en dos y de la puerta de la escuela hacia afuera, su lengua tiene un uso social completamente diferente al de la puerta de la escuela hacia adentro. ¿Qué es lo que se ha provocado en estos tiempos? Pues se ha provocado que el niño sufra al entrar al uso educativo de una lengua. Yo he tenido la oportunidad de conocer gente y me dicen, a mí me ha dolido aprender porque yo he aprendido cuestiones y cosas educativas en una lengua que no es la mía, porque mi uso social de la lengua, en este caso de Michoacán, pues es mazahua, otomí, náhuatl, purépecha. Entonces, lo que hacemos es separarlo. El uso social de su lengua en su comunidad es importantísima y es una práctica social que para ello crea una realidad. Y también igualmente el comentario de mi compañera Citlali acerca de Cummins, y Cummins pues nos plantea muy claramente esto. La lengua cambia, la lengua no es la misma en un contexto que en otro. Esto depende del tipo de sociedad, las cosas que se pueden expresar, lo que no se puede expresar, porque también mediante la oralidad hay temas que no son permitidos. Esto depende mucho el lugar donde se desenvuelve, tanto el docente como el alumno. En cuanto al uso educativo, en el uso educativo, cuando el niño llega a la escuela, le dan más importancia a que el niño aprenda a leer y a que el niño aprenda a escribir. ¿Y dónde está el promover una seguridad lingüística en un alumno? Queda fuera de. Pareciera que el maestro concibe que el llegar a una escuela la habilidad lingüística está fuera, o sea que el niño ya viene con una carga de habilidades que nosotros sabemos que es muy difícil lograrlo. Hay personas que en sus casas a los niños no se les permite opinar, donde dicen tú cállate porque tú no sabes. Entonces, si no opinan en su casa y no nosotros como sector educativo no promovemos la oralidad de nuestras aulas, ¿en dónde el niño las va a desarrollar? Aquí hay algunos aspectos que considero importantes que tendríamos que estar retomando acerca de las habilidades orales y escritas.
La otra diapositiva dice que, me voy a permitir leerla, dice: en el ámbito académico, las habilidades escritas siempre han estado bien consideradas. La adquisición de la lectoescritura. Yo he escuchado que dicen: anótalo con tal maestra porque es buena, porque el niño sabe leer y escribir. Entonces, esto es uno de los objetivos fundamentales de la escolarización. Pero resulta importante, imprescindible, integrar las habilidades tanto escritas como orales. Yo conozco gente adulta, igual, que me ha dicho: yo no sabía la lengua que yo iba a aprender en la escuela porque mi lengua social era otra y yo me aprendía las cosas como una poesía, como si fuera una recitación. Y recuerdo yo mis clases de inglés, que yo apagaba hasta mi cámara y decía: y ojalá no me vaya a preguntar el maestro porque yo no sé. Entonces, hasta que nosotros vivimos esa situación, podemos comprender el gran dilema educativo en el que se encuentran miles y miles de niños. Y quisiera terminar con esta frase de Octavio Paz que dice, Octavio Paz logra definir magistralmente al ser humano de esta manera: el hombre es inseparable de las palabras, sin ellas es inasible. La palabra es el hombre mismo. Estamos hechos de palabras, ellas son nuestra única realidad, o al menos el único testimonio de nuestra realidad. Y con eso me gustaría terminar mi participación. Muchas gracias. Pues bien, muchas gracias. Ha sido un placer escucharlas. Vamos a recapitular esta primera parte de nuestro primer foro. Tuvimos la intervención de la maestra Citlali con vocabulario, léxico, oralidad. Posteriormente, la intervención de la maestra Patti con importancia de la oralidad y su uso en las diversas actividades de la vida. Y finalmente, la intervención de la maestra Amalia, uso social y educativo de la lengua. Es muy importante mencionar que en esta actividad, sobre todo en esta construcción que estamos haciendo a partir de la oralidad, no podemos dejar de lado el verbalizar y el tener la oportunidad de hablar de la fiesta que nos engalana el día de hoy. Cabe resaltar que las ponentes aquí presentes quisimos rendir un homenaje a cada uno de nuestros estados de nuestra República Mexicana a través de nuestros trajes típicos. Tenemos precisamente representando al estado de Chiapas a la maestra Citlali, representando al estado de Oaxaca a la doctora Patti, representando al estado de Michoacán a la maestra Amalia, y finalmente su servidora, representando al estado de Puebla. Pues para continuar con nuestro segundo bloque, es muy importante que a partir de las ponencias de nuestras maestras, nos damos cuenta que efectivamente la oralidad, como bien lo apunta nuestro Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, es inseparable la palabra del hombre. A partir de la palabra, nosotros adquirimos hábitos, prácticas y cultura, que son la puerta de entrada a la lectura y a la escritura. El énfasis que tenemos que hacer en las aulas del trabajo de la oralidad nos dará la mayor pauta para poder acrecentar el dominio de dichos elementos a partir de la palabra. Vamos a iniciar nuestro segundo bloque. Nuestro segundo bloque va a estar en el siguiente orden. La maestra Citlali inicia con actividades que ayudan a desarrollar la oralidad. Posteriormente, la maestra Patti, con efectos positivos del trabajo adecuado de la oralidad en las actividades cotidianas y escolares. Y finalmente, la maestra Amalia, con la oralidad en el aula. Muchas gracias. Las escuchamos. Hola otra vez. Me dio mucho gusto escuchar a mis compañeras
La verdad es que estoy nutriéndome de todas ustedes y pues un aplauso, ¿no? Gracias. Vamos a empezar a trabajar algunas actividades que podemos nosotros tomar en cuenta en nuestras intervenciones docentes del día a día para trabajar la oralidad. Como todos los maestros y maestras ya sabemos, se viene trabajando en las escuelas día con día aspectos de la escuela tradicional. Como ya mencionó la maestra Amalia, se trabaja simplemente la escritura, la lectura, y es muy poca la incidencia hacia el uso oral, ¿no? Enseñar el uso oral. Y ya mencionaba la doctora Patti la importancia y el efecto, el gran efecto positivo y crucial que tiene el uso oral en nosotros, no solo como estudiantes, no solo como maestra, no solo como profesionista académica, sino que también tiene un gran efecto como hablantes, porque nosotros somos personas que siempre estamos representando, hablando, decimos cosas hasta con el lenguaje no verbal, ¿no? El lenguaje corporal. Siempre estamos tratando, como ya decía la doctora Patti, expresando nuestras ideas. Y eso es muy importante, no solo para la psicología. Decir lo que nosotros pensamos es hacer autocrítica, es ser productivos, ¿sale? Entonces, el uso oral, la enseñanza del uso oral, ha sido muy poca la incidencia, y lo puedo yo decir ahora que sí. Sin embargo, hay ciertos aspectos, ciertos estudios y cierta didáctica, sobre todo, que se puede tomar en cuenta en los procesos pedagógicos de nosotros como docentes para que no estemos quebrándonos la cabeza, bueno, ¿y cómo se enseña a hablar? Sí, hablar, ya saben, estos chamacos ya saben, ya vienen hablando, pero no es eso en sí. El uso oral, lo que se tiene que empezar a trabajar es a nosotros mismos, a nosotras mismas como maestras. Primero nosotros tenemos que concientizarnos, como ya bien decían mis compañeras, reflexionar acerca de la importancia del uso oral y después transmitir esa enseñanza a nuestros alumnos. Bueno, he comprendido que sí es muy importante desenvolverme en lo social, en las escuelas. He comprendido que es muy importante dejar en claro con mi familia cuál es mi opinión, cuál es mi postura hacia todo lo que engloba esta vida que llevamos, cultural, socialmente, familiar, local, ¿no? Entonces, yo, después de hacer esta breve, preámbulo, yo he traído con ustedes una forma de empezar a trabajar como proceso pedagógico las intervenciones docentes para enseñar el uso oral. Entonces, para empezar, hay que tratarnos, si es para la educación básica, media superior, hay que estar conscientes qué modalidad estamos trabajando. Para la educación básica es muy importante que nosotros empecemos a escuchar a nuestros alumnos, motivarlos. Eso es importante, motivar al alumno a que diga lo que piensa. Poco a poco, cuando el alumno ya está motivado a decir lo que piensa, a ver, Juana, ¿tú qué piensas del agua? No, pues es que hay agua sucia que no se toma y hay agua limpia que sí se toma. Ah, ok, muy bien. ¿Y tú qué piensas de lo que dice esta niña? No, pues también pienso esto. Entonces, motivar e interesarte por tus alumnos. Eso es en primera instancia. Motivar al alumno a decir lo que piensa. Y ya después, mientras vamos subiendo de nivel, primero, sexto grado, secundaria, que es el que me enfoqué ahora, podemos empezar a decirle al alumno cómo ser pertinente a la hora de hablar, a la hora de empezar a tomar conciencia de lo que decimos. A ver, ahorita vamos a pasar una exposición oral, que son los géneros orales que debemos trabajar para que ellos puedan dominar o tener dominio del uso oral. Una exposición oral, no sé, sobre las abejas o sobre las lenguas indígenas de tu localidad. Haz una exposición de eso.
Entonces ellos empiezan a trabajar, lo exponen. Antes de dejar una tarea a los alumnos, hay que tratar de decirles, mira, no memorices, no expliques lo que no es relevante para ti. Explica lo que es relevante para ti, para que no te hagas bolas, para que no te enredes, para que al momento de exponer no haya nervios, ¿sale? Entonces, ese tipo de cuestiones hay que trabajar. Ahora, para empezar, yo les traje a ustedes una presentación sobre las intervenciones docentes, nada más para que lo vayan checando y tomen nota. Lo voy a presentar. Aquí yo traje la didáctica más específica que pude encontrar de cómo trabajar el uso oral en las aulas, pero también concientizándote a ti como maestra, como profesora, estás a cargo de un grupo, primero concientizándote a ti y después ya enseñando. En primera puse ahí facilitar la comunicación plena dentro de la comunidad educativa, aprovechar y conocer las ideas previas de los estudiantes. Esto es muy importante porque también es un principio pedagógico, porque escuchar y atender las ideas previas que ellos traen es muy importante para empezar a exponer un tema o un bloque, ¿no? Motivar para el aprendizaje de contenidos abstractos, complejos, difíciles, controvertidos. Es decir, que los alumnos puedan especular, puedan inferir, aunque no sepan nada, tratar de que ellos hagan en su mente alguna reflexión y puedan decirla como se les venga en ese momento, la idea a sus cabezas, ¿no? Después, promover cambios de actitudes, tolerancia, respeto, aceptación, etc. Esto ya va conforme va aumentando el nivel, el grado de los estudiantes, ya vamos a ir enseñándoles a decir lo verdadero, a decir lo que piensas con respeto, ¿sí me explico? Reflexionar, ser pertinentes a la hora de hablar, pero sobre todo decir cómo yo percibo las realidades, es decir, mi mundo. ¿Sale? Cómo tú percibes tu mundo, eso es muy importante para que el alumno al salir, lo que se le conoce como el perfil de egreso, al salir el alumno pueda autoconstruirse y autopercibirse y pueda ser ciudadano de calidad, ¿no? Y la última, generar procesos de autocrítica, autoevaluación y coevaluación, donde el alumno ya va a poder explicar, y lo que mencionaba la doctora Patti, va a poder argumentar. No solo va a decir lo que imaginó, sino que va a decir con sustento de dónde lo leyó, de dónde lo sacó, de qué película lo extrajo, y va a poder dominar un sinfín de aspectos del uso oral. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Citlali. Pues vamos a continuar pensando entre todos juntos la importancia de la oralidad y el uso, ¿no?, que tiene esta importante habilidad humana. Y fíjense que a mí me gustaría compartirles alguna reflexión que leí sobre que la palabra dicha, la expresión oral, la oralidad, no tienen borrador. Si nosotros escribimos algo, podemos borrarlo, podemos destruirlo, podemos eliminarlo, pero si nosotros decimos algo, lo único que podemos hacer, si dijimos un error o si dijimos algo incorrecto, es decir más palabras. Es decir, la oralidad tiene una permanencia que nos obliga a hacer de ella una herramienta muy pensada, muy reflexiva, muy meditada antes de decir cualquier palabra. Y miren, maestros, que hoy mucha de la gente que está hablando de la inteligencia emocional, una de las habilidades de la inteligencia emocional es la comunicación asertiva. Es decir, pensar antes de decir algo, reflexionar sobre nuestras emociones
para que no sea nuestra emocionalidad la que le gane a la capacidad reflexiva y luego a la oralidad. Que cada vez que digamos algo sea para proponer, para construir, para aportar. Eso es importantísimo de la oralidad. Por lo tanto, maestros, cuando nosotros realizamos, como ya nos lo ejemplificaba la maestra Citlali, la oralidad para una exposición, para la defensa de una idea, para un debate, para en cualquier actividad académica que nosotros vayamos a utilizar la oralidad, fíjense, maestros, son muchos los propósitos, los objetivos, los impactos, las ganancias que eso tiene. Lo primero es que el lenguaje oral pensado, enriquecido, tiene un gran impacto en el desarrollo de las habilidades cognitivas y metacognitivas. Por eso Vygotsky señalaba que si yo quiero medir la capacidad cognitiva y metacognitiva de una persona, escuchémosla hablar. ¿Por qué? Porque justo la construcción de nuestro pensamiento se expresa por el lenguaje. Por eso los maestros debemos insistir en que los niños piensen lo que van a decir, hagan una pequeña planeación, busquen palabras en el diccionario para enriquecer la idea que quieren expresar, piensen a partir de películas, de narraciones de los adultos, lo que quieren expresar, para que cada vez más las ideas, los conceptos que ellos quieran decir vayan más enriquecidos. Y lo que en el fondo estamos haciendo es desarrollar habilidades cognitivas y metacognitivas. ¿Cómo cuáles? Miren, como identificar, comparar, clasificar, categorizar, inferir, sintetizar, son algunas de las habilidades que se nutren fuertemente de ejercicios orales. Pero fíjense, maestros, maestras, que también la oralidad va a jugar un papel muy importante con el dominio de los contenidos de nuestras diferentes asignaturas. ¿Cuándo es? Cuando el niño nos dice, esta palabra no la entiendo, cuando el chico nos expresa, este enunciado ya no supe qué relación tenía con la parte anterior y por lo tanto me fui perdiendo, estas expresiones del niño sobre sus dudas, sobre lo que no entendieron, es algo importantísimo que tenemos que retomar los maestros, porque a partir de estas dudas nosotros podemos armar otras estrategias que le permitan a nuestros estudiantes seguir avanzando. Por lo tanto, los conceptos, el vocabulario, las definiciones, las teorías, los enfoques, los teóricos, los personajes serán palabras importantes que el niño va a ir incluyendo y que conforme las vaya utilizando en su discurso, en su narrativa, en sus exposiciones, nosotros podemos tener una enorme garantía que el niño está aprendiendo, pero no de una manera memorística. Ya lo decía la maestra Citlali y también lo comentaba la maestra Amalia. No se trata de que el niño se lo tenga que aprender como periquito de memoria, sino que vaya siendo parte natural de lo que expresa. Eso es importante. Otra cosa, y ya se decía también, es que cuando el chico puede expresar sus dudas, puede emitir una opinión, puede sentirse libre de expresar alguna propuesta, elementos que se enriquecen también son la confianza, la seguridad y la autoestima. Es decir, el correlato, la relación, el vínculo de una oralidad libre, que esté en un ambiente seguro, va a apoyar muy fuertemente la autoestima y la seguridad. Y por supuesto, la comunicación asertiva y el sentido de la argumentación. Fíjense, maestros, entonces,
como el dejar hablar al niño, el que lea, el que parafrasee un cuento, el que parafrasee un concepto o una definición, juegan un papel muy importante en sus procesos de aprendizaje, enriqueciendo muchísimos otros elementos de su proceso personal. Esto es lo que me gustaría ahorita estar comentando con ustedes. Gracias. Importantes aportaciones de Patricia y Citlali, excelentes colaboradoras. En esta segunda intervención, maestros, maestras, les comentaré sobre el tema de la oralidad en el aula. La oralidad es un aspecto fundamental en la tarea educativa de todos nosotros y es un factor al que los docentes debemos de poner mucha atención. Las habilidades de escuchar, hablar, leer, escribir, observar y representar forman parte de la competencia comunicativa de una persona. En nuestras bases curriculares, los objetivos asociados a tales dimensiones los podemos encontrar en 3 ejes, que son la lectura, la escritura y la comunicación oral. La comunicación nos permite una buena interacción con los otros, el dar y obtener información, el compartir cómo nos sentimos o lo que necesitamos. También es el acceso al conocimiento y el enriquecimiento de la cultura vista desde una transmisión de saberes, conocimientos como una forma de vida. Yo creo que los docentes deberíamos destinar importantes esfuerzos para trabajar con los 3 ejes. Algunos destinamos más cantidad de tiempo a algunos y dejamos de lado otros. Estos se los volveré a recordar, los 3 ejes, que es lectura, escritura y comunicación oral. Desgraciadamente, y como lo demuestran varios estudios, en la práctica de la comunicación oral es la menos abordada. Este hecho se consta y lo podemos constatar en diferentes niveles de formación educacional, no es exclusivo de preescolar, ni de la primaria, ni de la universidad. Claro que va a haber concepciones que atribuyen una gran importancia a la oralidad, pero en muchas ocasiones lo relegan a intercambios comunicativos informales fuera de la escuela, pues tenemos en muchos casos la creencia de que esta habilidad se desarrolla en lo cotidiano, dando por hecho que un niño llega a la escuela manejando una buena o regular oralidad. Y dado que las personas nos comunicamos oralmente desde nuestros primeros años de vida, ya lo decía mi compañera Citlali, entonces en este mismo contexto pareciera que nuestros esfuerzos educativos se orientan frecuentemente a la adquisición de la competencia comunicativa escrita, debido a que se asume que esta oralidad la vamos perfeccionando con el paso del tiempo y que conforme un alumno avanza de nivel, su comunicación será mejor. Especificando que todo ello hablando en el uso de una lengua materna, para aquellos que digan, no, la maestra, pues no son así las cosas. Creo que en el caso de la adquisición de una segunda lengua, pues esto es totalmente diferente, porque en ese caso tendríamos que enfocarnos específicamente a ello. Bueno, aclarando este punto, otras perspectivas asocian a la oralidad en el aula a un trabajo excesivo para el docente, quien debe destinar tiempos adicionales para la alimentación o retroalimentación, independientemente de estas creencias o concepciones existentes en torno al abordaje de la oralidad en el aula. Muchas veces la tarea se limita a la exposición oral. Hay exposiciones orales muy comunes, sobre todo en secundaria y bachillerato, con un género discursivo, que si bien es una estrategia para el aprendizaje, en muchas ocasiones se emplea fundamentalmente como un medio para la evaluación de contenidos. Y eso lo vemos mucho en los que manejamos los proyectos. Entonces, la comunicación es una competencia transversal a las diversas áreas de formación escolar. Se escucha fácil. Sin embargo, implica el despliegue de diversas estrategias para su perfeccionamiento. El compromiso por parte de docentes, de alumnos y la valoración en torno a la importancia para el desempeño de cada persona en sociedad.
La seguridad lingüística es otro factor fundamental para el buen desenvolvimiento de los alumnos y que implica conocimiento y valoración del mismo alumno. Influye en varios aspectos para lograrlo, desde la forma de participar, ya lo decía yo, en su casa, hasta la forma de participar en nuestras instituciones educativas. Entonces, el objetivo de nosotros como docentes es la implementación de la oralidad en el aula. Para ello, los docentes tenemos que tener claro algunos factores como podría ser determinar aquellos géneros orales que favorezcan el desarrollo cognitivo de los estudiantes. También identificar estos géneros que pudieran resultar de mayor importancia en el desempeño escolar. El alumno se beneficiará de nuestras buenas prácticas, maestros, maestras, al perder el miedo a exponer y a mejorar la práctica, la entonación y la fluidez. Muchas gracias por escucharme a todos y a los que puedan estar revisando este video. Sería mi participación. Pues excelentes ponentes, excelentes temas, excelentes ponencias. Pues vamos a dar cierre a este segundo bloque de intervenciones. Efectivamente, entendiendo la oralidad como un proceso pedagógico, como lo señalaba la maestra Citlali, entender estas habilidades que podemos desarrollar en nuestro alumnado, en la intervención de la doctora Patti, como identificar, comparar, sintetizar. Y algo sumamente importante que nos acaba de compartir la maestra Amalia, no es porque no sea importante todo lo demás, sino que hay algo que tenga que concluir, estas buenas prácticas pedagógicas para cada uno de nosotros como docentes. Entender que esta transversalidad, a través de la oralidad y del trabajo de la oralidad, nos da la oportunidad de trabajar la regulación ética, la actitud, la emoción en nuestros alumnos, esta relación efectivamente y esta retención y estos elementos que tienen cabida en lo interno y en lo externo, la apropiación, la recepción, el uso de la voz, el silencio tan importante en la oralidad, el gesto, el ritmo, el tono, el diálogo para el estudio y la comunicación como tal, como un proceso complejo. Vamos a dar paso a nuestra última ronda con nuestras ponentes del día de hoy. Para esta intervención y nuestra última participación, sería muy adecuado y muy conveniente que en este momento pudiéramos cerrar y redondear estas ideas tan importantes que hemos tenido a lo largo de este primer foro sobre oralidad. En esta última participación tendremos el siguiente orden. Primero, terminará o concluirá la maestra Amalia, posteriormente la doctora Patti y finalmente la maestra Citlali. Pues muchas gracias y adelante. Bueno, pues yo quiero concluir diciendo que la oralidad es mucho más que planificación, sistematización y perfeccionamiento en el uso de metodologías. Es importante señalar que se requieren estrategias pedagógicas efectivas para trabajar este eje en el aula, puesto que en muchas ocasiones el alumno no tiene la disposición para trabajar en tareas de producción oral. Lo notamos cuando pones a tus alumnos a exponer, el nerviosismo que les causa, el desasosiego que tienen y decir, ya me va a tocar, y hay niños sumamente nerviosos. Entonces, yo quisiera hacer un llamado a mis compañeros docentes, ya que el modelo de sistema educativo que tenemos nos prepara más para responder pruebas escritas. Y la oralidad es una práctica más lejana a nosotros, pero también de nosotros depende hacer las prácticas de oralidad más cercanas a nosotros, a nuestros niños y a nuestra realidad educativa. Muchas gracias. A mí me gustaría cerrar esta parte de mi intervención diciendo que la oralidad no es una habilidad que se desarrolle espontáneamente. Requiere intervención adulta,
requiere un acompañamiento de los adultos, y qué mejor que la experiencia y el profesionalismo del profesor para utilizar diferentes recursos que permitan que el niño, a partir de escuchar y escucharse, puede ir perfeccionando esta capacidad. Por lo que, maestros, contamos con un sinfín de recursos. Miren, la poesía coral, los cantos, las adivinanzas, los chistes, la poesía, el que nos escuchen leer, son algunos recursos que se pueden utilizar para ir enriqueciendo este proceso de la oralidad. Y sí a las poesías que ellos entonan, sí a los textos que nosotros les leemos, sí las adivinanzas que ellos se van diciendo día con día, sí nos narran un personaje de la literatura o de las caricaturas o un personaje de la comunidad que les llame la atención. Y si le ponemos contenido, a lo mejor una poesía de una etapa de la historia de México, o adivinanzas relacionadas con las frutas, o chistes relacionados con los animales, entonces a partir de ahí ya podemos hacer una conexión natural con los contenidos de aprendizaje. Pues esperemos que estas ideas se vuelvan cada vez más presentes en las aulas de todos y todas ustedes. Hola otra vez. Ya para ir cerrando este foro tan humano y tan lleno de aprendizaje que hemos tenido, porque hasta yo aprendí. Yo considero también decirles a todas las maestras, a todos los maestros que se esfuerzan, ¿no? Y desempeñan su labor de una muy buena manera, tratar de aconsejarles que la oralidad no solamente va a ser una transversalidad, sino, como ya mencionaba la maestra Amalia, creo que la implementación del uso oral también es una concientización que nosotros debemos tener, porque si nosotros reflexionamos acerca de nuestras prácticas docentes del día al día, no sé, con alguna bitácora del docente que llevemos, qué tanto estamos dando la palabra, la voz al alumno el día a día, qué tanto estamos escuchándolos. Entonces, no solamente es acabar con una escuela tradicional que ya venimos cargando todo este tiempo, sino también ir abriéndonos a otras posibilidades, como por ejemplo los recursos que ha mencionado la doctora Patti, y también tratar de darle oportunidad a otras intervenciones docentes, como salir al exterior, a la cancha, admirar la naturaleza y decir, a ver, niñas, niños, ¿qué piensan hoy? Como ven, tratar de tomar y retomar las noticias locales, no sé, hablar de, ahorita por ejemplo, el tema de las Olimpiadas, hablar del deporte, hablar de cosas que les interese a los alumnos para traerlos a la realidad, porque en muchas ocasiones lo que tomamos en cuenta más es lo que viene en los libros, o lo que, como ya mencionaba, esta sistematización de la oralidad. Sin embargo, la oralidad es una herramienta que no solo sirve para que tú puedas desenvolverte a hablar, sino para que domines tu lengua materna, que en este caso es el español, y puede ser que tengas otra lengua materna, ¿no? Entonces, mi consideración y mi invitación es para que ustedes mejoren esa práctica docente y reflexionen también acerca de qué tanto le estamos dando la voz a la alumna, ¿sí? Porque no se trata de venir jerarquizando lo mismo, de el maestro al frente, y como adulto que soy, yo hablo todo el rato y ya les enseño después un poco y siéntense, ¿no? Entonces, no es solo ese adultocentrismo, sino también la infancia es muy importante. Es lo que
lo que quería comentarles, que se trata de hacer que los alumnos vayan a contribuir después en su realidad, no solo en la escuela, en el mundo académico, en su realidad, al momento de tener un negocio, al momento de trabajar, al momento de convertirse, más allá de ser infantes. Muchas gracias y espero que tomen en cuenta también todas las invitaciones e ideas que estamos comentando. Gracias. Pues fue un gusto escucharnos nuevamente en este diálogo, en este foro sobre la oralidad. Solamente para concluir, como señalaba Vygotsky, la oralidad es biología, pero también es al mismo tiempo desarrollo cultural. Nosotros nos damos cuenta que a partir de la oralidad logramos transmitir, pero también apropiarnos de nuestra cultura. Pues por nuestra parte, por los miembros fundadores de ANIEM, sería todo por el día de hoy. Nos vemos en nuestro siguiente foro de oralidad. Que tengan buena noche.